Bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre un artículo que publicamos hace poco que trata de la detección de dos haplotipos del insecto vector Aedes aegypti, detectados a través de marcadores moleculares del gen mitocondrial ND4 en tres regiones del Ecuador. Pero antes de entrar a este artículo voy a dar una introducción un poco extensa de la importancia de este vector y de los virus que transmite, que es la temática de este seminario. Bueno, aquí les doy un resumen de las enfermedades transmitidas por vectores y la importancia de estudiar estas enfermedades a nivel mundial. Entonces, miren, les presento estos mosquitos son mosquitos y distintos insectos que nosotros estudiamos en la gestión de investigación, desarrollo e innovación en el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública. Aquí está el mosquito anófeles, para los que no le conocen. Este anófeles transmite el parásito que causa la malaria, ¿sí? Tenemos acá el mosquito Aedes, que es el mosquito en el que me centraré el día de hoy. Este mosquito Aedes, algunas especies de este género Aedes, transmite el virus del dengue, el chikungunya, la fiebre amarilla y el Zika, ¿sí? Dentro de este género hay estas dos especies de importancia, que es Aedes albopictus y Aedes aegypti. Como ustedes vieron en el título de la conferencia, vamos a centrarnos en este Aedes aegypti. Tenemos también a los triatominos, comúnmente conocidos como chinche besucona, ¿sí? O chinchorros. Entonces, estos transmiten la enfermedad de Chagas. Tenemos al flebótomo, sí, este es de otra familia, estos de acá son pulícidos, este es de una familia flebotomine. Estos son responsables de transmitir al parásito de la leishmania, que causa la enfermedad de leishmaniasis. Sí, todos estos están presentes en nuestro país, en Ecuador, y en algunos países de América Latina y en otros países, en otros continentes que tienen climas tropicales y subtropicales. Entonces es muy importante estudiar a estos insectos vectores porque transmiten estas enfermedades que les estoy mencionando. Tenemos acá la garrapata, que puede transmitir bacterias como anaplasma, babesia, entre otras. Tenemos al culex, que es otro mosquito de la familia Culicidae, que puede transmitir algunas infecciones arbovirales como el West Nile virus o virus del Nilo Occidental. Entonces, estos y otros insectos transmiten varios patógenos, como les he dicho, virus, bacterias o parásitos que causan enfermedades de interés y de importancia en salud pública, que aqueja la salud pública de nuestro país, de Ecuador, y de otros países a nivel mundial. Les presento una revisión bibliográfica que hemos elaborado desde el INSPI. Hemos hecho una recopilación de datos desde hace muchos años que están publicados, datos de virus que están en nuestro país, identificados a través de serología, algunos anticuerpos en gente de infecciones pasadas, o algunos con detección microscópica molecular, perdón. Entonces, este mapa es muy interesante porque tenemos a todos estos virus que ustedes ven identificados con distintas formas. En este caso, la familia Flaviviridae está identificada con círculos, los Togaviridae están identificados con triángulos, los de la familia Bungiaviridae con un cuadrado, y los de la familia Peribungiaviridae están identificados con la X. Entonces, miren, esa es la distribución que tenemos en este momento en una revisión en nuestro país, ¿sí? Entonces, aquí al inicio tenemos al virus de la fiebre amarilla, que durante varios años ha quejado la enfermedad de la fiebre amarilla en nuestro país. Todos conocemos y mucha gente está vacunada para la fiebre amarilla. Entonces, ustedes ven desde provincias del norte como Esmeraldas hasta el sur como Zamora, Chinchipe y Loja han tenido presencia histórica de este virus. Tenemos también al Ileus virus, que es otro virus que bueno, no se conoce a ciencia cierta qué enfermedad mismo transmite este virus. Sin embargo, se lo ha aislado en pacientes que tienen dengue o zika, entonces se podría confundir a veces a este virus con el virus del dengue y zika como causantes de la enfermedad clínica y de la sintomatología que causan el dengue y el zika, que les voy a hablar más adelante. Tenemos con verde
con el círculo verde a este virus. Luego tenemos al virus de la encefalitis de San Luis. Este virus lo que causa síntomas similares al dengue, como dolor de cabeza, pero también en su forma más fuerte, este virus de la encefalitis de San Luis ha causado inflamaciones cerebrales en distintas personas. Entonces se ha identificado en el país en estas zonas. Reitero, esto es una revisión bibliográfica que se ha hecho del instituto y hemos recopilado información de todo tipo de gente que ha trabajado aquí en el país, de distintos laboratorios y de distintos lugares que están puestos al final en las referencias bibliográficas. Tenemos aquí al West Nile virus. Este es el virus del Nilo Occidental, igual distribuido en distintas provincias. Luego tenemos al virus de la encefalitis equina del Este. Este causa la enfermedad del sueño, ¿sí? Está distribuido en estas provincias. Al virus del Mayaro, el Mayaro virus. Tenemos al de la encefalitis equina venezolana, encefalitis equina occidental, Oropuche y otros virus de importancia. El objetivo de este mapa es indicarles a todos ustedes, a las personas que viven en Ecuador principalmente y que hacen investigación, que hay mucho por estudiar. Hay gente que ha reportado estos virus en la antigüedad, hace muchos años, con técnicas pasadas, pero todos estos virus podrían estar presentes en el país, circulando y causando infecciones a la población y muchas veces quedando como subregistro. Es lo que ocurre. Muchas veces las personas presentan sintomatología en zonas tropicales similares a las del dengue. Sin embargo, pueden ser otros virus como los que les acabo de presentar, porque la sintomatología es muy similar. Entonces, la idea de este mapa es hacer un llamado a todos ustedes a la investigación en todos estos tipos de virus que pueden estar circulando en nuestro país y que no tenemos información, que pueden estar, reitero, enfermando a la población y, por tanto, causando problemas a nivel de salud pública. Acá a la derecha les presento un mapa, es un mapa de las redes viales de Sudamérica. Entonces es interesante ver con rojo todas las vías que están construidas y que conectan a nuestros países en Sudamérica, como ustedes pueden ver, y con azul a los ríos principales, que son otras vías de conexión. Con rojo las conexiones terrestres y con azul las conexiones a través de ríos. Entonces, ¿por qué pongo esto? Porque este es un flujo importante de transmisión de los virus que presentan este mapa o de otros virus. ¿Y por qué enfocarnos en virus? Porque ya vimos en esta pandemia que seguimos viviendo del SARS-CoV, cómo los países a nivel mundial desarrollados o en vías de desarrollo no estuvieron listos y preparados para enfrentar una pandemia. Entonces, he allí la importancia de países como Ecuador, que es pequeño y que tenemos una interconexión, y de países latinoamericanos que podemos ver en sus vías, tenemos una interconexión. He allí la importancia de hacer investigación en estos virus y de ponernos alertas para virus que sean potenciales pandémicos en el presente y en el futuro, principalmente con estas vías de conexión, que si un virus llega, por ejemplo, a Brasil, a través del océano puede transmitirse a otro país, o si entra por acá, por donde quiera que entre, por el país que entre, puede estar interconectado entre todos los países por estas vías de comercio y de flujo de seres humanos. Ese es el mensaje que doy en este slide para todos ustedes como una introducción. Vamos a ver los casos en Ecuador, las enfermedades vectoriales en nuestro país, Ecuador, notificadas por años, son estas. Miren, desde el 2015 hasta 2021. En el 2015 tenemos el brote más fuerte de dengue y chikungunya, con 33.619 casos anuales, y dengue 42.459 casos en este año. Y seguimos señalando con rojo los siguientes brotes que han habido de las distintas enfermedades. Aquí tienen ustedes todas las enfermedades de importancia como chikungunya, dengue, fiebre amarilla, leishmaniasis, chagas, malaria, mayaro y zika, que es lo que hablé en los slides anteriores. Y miren los casos que están ocurriendo aquí en el país. Si bien es cierto, virus como el Zika ha bajado su intensidad, bueno, porque se cree que ya se ha generado una inmunidad en la población, pero hay otras enfermedades que siguen siendo latentes o que siguen causando brotes epidémicos
a nivel del país. ¿Cómo vemos el escenario en 2021 hasta la fecha, que se han actualizado los datos hasta la fecha? Dengue, se han registrado 17.548 casos, leishmaniasis 891 casos, mal de Chaga 129 y malaria 1.614. Entonces, las organizaciones internacionales muchas veces están enfocadas a destinar recursos a los países para estudiar estas enfermedades. ¿Por qué? Porque son un problema de salud pública. Ya van a ver ustedes más adelante los síntomas del dengue y las causas de muerte de dengue, que puede llegarse a dar un escenario de dengue hemorrágico en la población. Miren, aquí está el insecto vector del que vamos a hablar hoy, el Aedes aegypti. Esta es una hembra, Aedes aegypti. Solo las hembras transmiten los virus. ¿Por qué? Porque las hembras son hematófagas, es decir, que se alimentan de sangre para la maduración de sus huevos. Es una cuestión de supervivencia de las hembras, una cuestión evolutiva. Entonces, muchas veces el virus puede estar en el interior de esta hembra y la hembra transmitir al ser humano. Como hospedero y como reservorio del virus del dengue, actualmente se le conoce al ser humano, es decir, cumplimos este ciclo que la hembra pica a un humano que está infectado y transmite el virus a otro humano sano. Entonces, esa es la forma de transmisión de virus que ya les voy a explicar más adelante. Aquí está la hembra Aedes aegypti y ahora también en el país, desde el INSPI, en el año 2017 se registró la presencia, se dio el primer registro de Aedes albopictus, que es otro insecto del género Aedes, pero que también puede transmitir virus como el dengue, el Zika y otros virus. Entonces, he ahí la importancia de estudiar a estos insectos vectores. Más allá de la parte clínica, si no controlamos o ponemos atención en los vectores, estos se siguen multiplicando y van a seguir transmitiendo estas enfermedades a los seres humanos. Aquí está rápidamente la estructura filogenética de este Aedes aegypti, ¿sí? Pueden ver ustedes que el Aedes aegypti es de la familia Culicidae, justo les hablaba al inicio de los culícidos, de la subfamilia Culicinae, de la tribu Adeini, del género Aedes, como les digo, su género Stegomia, y aquí entra Aedes aegypti, Albopictus y otro tipo de Aedes que pueden ser de importancia médica o insectos vectores o potenciales vectores de virus y otros patógenos. Acá les estoy presentando una figura que produce Rueda, ¿sí? Que es un investigador que ha trabajado mucho en taxonomía de insectos vectores, para que ustedes se familiaricen en cómo trabajamos nosotros en la identificación de este insecto vector. Miren, hay distintas partes del insecto vector. Tenemos a la cabeza, al tórax y al abdomen. Entonces, tiene características morfológicas alrededor de este insecto que nos van a ayudar a identificarlos en un microscopio en el laboratorio. ¿Sí? La característica principal es esta forma que tiene este insecto de lira. ¿Sí? El instrumento musical de cuerda lira es idéntico a una lira. Este patrón no tiene ningún otro insecto. Entonces nosotros cuando colectamos el insecto y vemos esta figura como una guitarra, como una lira y como que acá fueran las cuerdas, sabemos que es Aedes aegypti. Igual acá hay una estructura que se llama clipeo, donde tiene unas manchas. Entonces, con eso confirmamos que es esta especie. Además de eso, esta especie de Aedes aegypti tiene patas bandeadas, como ustedes pueden ver. Hay otras especies y otros géneros que tienen patas bandeadas, entonces, pero puede ser una señal y un indicio para identificarlo a nivel de taxonomía. Por favor, si van teniendo alguna inquietud, pregunta, me la hacen, o si no, al final, como sea la estructura del seminario. Aquí está una foto real del insecto Aedes aegypti. Miren ustedes las manchas que tienen en el clipio y también esta estructura como guitarra, como lira, que es característica de esta especie. Y en base a esa la identificamos. Les voy a presentar un video del ciclo de vida de este Aedes aegypti para que ustedes tengan claro cómo se reproduce y las formas de mitigar a la dispersión de este insecto y por tanto a la transmisión de los virus. Miren, entonces tenemos
la primera parte. La hembra Aedes aegypti pone sus huevos en los recipientes, ¿sí? Necesitan de agua para poner sus huevos. Entonces, eso es muy importante porque nosotros hemos detectado a larvas de Aedes aegypti desde un tillo hasta contenedores y tanques grandes. Entonces, por ejemplo, ahora estamos trabajando en un proyecto en la zona norte, en Esmeraldas del país, en donde estamos estudiando cómo la gente maneja sus contenedores de agua. ¿Y por qué tiene la gente contenedores de agua? Porque generalmente no existen en comunidades en zonas tropicales, subtropicales de los países adecuados sistemas de agua potable. Muchas veces carecemos de sistemas de agua potable o no tenemos sistemas de agua potable eficientes. ¿Ya? Entonces, esa es la razón por la que la población, por ejemplo, gente de Esmeraldas, en otras provincias, también les hablo específicamente de Esmeraldas porque ahí hacemos un estudio ya largos años, gente tiene muchos contenedores de esta forma, destapados, entonces eso se vuelve un potencial riesgo. ¿Por qué? Porque van a llegar hembras Aedes aegypti y van a depositar sus huevos. Los huevos luego se van a convertir en larvas y pupas y va a dar lugar a la reproducción masiva de este insecto. ¿Y a qué conlleva esto? A que si este insecto nace y pica a una persona infectada, puede transmitir este virus a la población. Miren, aquí está toda la fase del desarrollo. Voy a ir un poco más lento. Entonces, depositan sus huevos en el contenedor. Una vez que depositan sus huevos en el contenedor, estos huevos maduran y se convierten en larvas. Entonces, tenemos distintos estadios de larvas, ¿sí? Entonces, la cría de Aedes inicial, el desarrollo de Aedes aegypti inicial va a ser en agua, como ustedes pueden ver, todo esto es acuático. Entonces, tenemos los estadios de las larvas. Estas larvas siguen sus distintos estadios de desarrollo, se convierten en pupas, igual en agua, para finalmente del agua salir de esta forma. Se deshacen de esta estructura que tenían inicialmente y salen volando del agua y se vuelven los insectos Aedes aegypti que estoy conversándoles en el día de hoy. Entonces, ese es el ciclo de desarrollo del insecto Aedes aegypti. Entonces, este ciclo dura de 7 a 10 días, ¿sí? Desde que pone el huevo hasta que sale el mosquito. Reitero, ¿para qué es importante saber el ciclo? Para tener cuidado con los contenedores de agua. Si nosotros nos vamos a cualquier lugar que sea en el trópico, subtrópico, y hay personas que tienen contenedores destapados, es un potencial criadero de Aedes aegypti. Por ejemplo, Guayaquil, en muchos sectores de Guayaquil urbanos, tenemos brotes de dengue y de otras enfermedades tropicales por el mal uso de contenedores, pero reitero, no es culpa de las personas, muchas veces es culpa de los deficientes sistemas de agua potable, a veces tienen sistemas de agua potable, pero no tienen las bombas. Por ejemplo, lo que ocurre en Esmeraldas, hay bombas que están obsoletas, bombas de dispersión de agua que están obsoletas, entonces la gente tiene agua por pocas horas durante el día y lo que hace es recolectar esa agua en contenedores distintos o esperar el agua lluvia y almacenar esa agua para oficios o muchas veces para consumo. Acá están los 3 virus que transmite este mosquito, el dengue, el chikungunya y el zika. Estos tienen síntomas similares. Generalmente empiezan con el dolor de cabeza intenso. El dolor de cabeza es una característica de estas 3 enfermedades. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, hay una lista de síntomas que no quiero leerlos uno por uno. Ustedes pueden observarlo aquí y luego recuperarlo de esta presentación o de cualquier fuente, porque estas enfermedades son ampliamente conocidas, pero sí es importante saber que los síntomas principales son dolor de cabeza, una fiebre alta, ¿sí? En estas 3 enfermedades son fiebres altas, generalmente entre el dengue y el chikungunya, entre estas 2 enfermedades no hay un protocolo o un algoritmo que permita distinguirlas. Sí, es muy difícil. Muchas veces
el Ministerio de Salud o las autoridades de salud, no solo acá en Ecuador, sino en los países, al hacer la vigilancia de estas enfermedades, las confunde, ¿sí? Las confunde porque la sintomatología es muy similar, como ustedes pueden ver. Igual tenemos aquí dolor de articulaciones, náuseas y vómitos. Muchas veces por el cuadro clínico viral tenemos conjuntivitis, manchas rojas, entre los principales síntomas. ¿Sí? Acá en el Zika hay otros síntomas como la sensibilidad a la luz de las personas que han tenido Zika, y hay algo muy, muy importante de mencionarles aquí en la enfermedad de Zika. El Zika, cuando se transmite de madre a hijo, muchas veces ha dado casos aquí en el país y en otros lugares a nivel mundial de niños que nacen con microcefalia, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de estudiar y atender a estas tres enfermedades. Entonces, aquí está lo que les decía anteriormente con más precisión. Tenemos estos tres intervinientes en la transmisión, ¿no es cierto? El virus como tal, el vector, que es de la Aedes aegypti, de quien estamos hablando, y el hospedador, que es el ser humano en este caso. Entonces, un mosquito no infectado, que puede nacer de los contenedores que les he explicado, le pica a una persona infectada con el virus, ¿sí? Una vez que le pica, el mosquito es infectado. Entonces, el mosquito lo que hace es ingresa el virus, ingresa hacia su intestino medio, ¿sí? Una vez que ingresa al intestino medio, pasa el virus hacia los tejidos secundarios, llegando hasta las glándulas salivales, y ahí se posa. Entonces, cuando este mosquito infectado va a buscar sangre para madurar sus huevos, va a infectarle a una persona sana, ¿sí? Y esta persona sana se va a volver una persona infectada, que si es picada por otros mosquitos no infectados, va a cumplirse el ciclo y va a transmitirse el virus a muchas personas de la población. Esto es lo que ocurre cuando el virus del dengue ingresa al ser humano, a los hospederos, ¿sí? Inicialmente, como primer punto, el virus se ancla a los receptores celulares, a unos receptores celulares, como ocurre con la mayoría del virus. Entonces se unen estos receptores, luego hay una endocitosis mediada por estos receptores, ¿sí? Luego aquí donde el endosoma hay una ruptura de esta estructura para que se libere el virus como tal, ¿sí? Acá hay unas vesículas que lo que hacen es permitir que se libere el material genético del interior del virus, y este material genético va a empezar a actuar como material genético de la célula hospedera. ¿Por qué? Porque este material genético va a ser traducido a las proteínas de la parte de las que son parte del virus, como la envoltura y otras proteínas funcionales, para ser empaquetadas en el aparato de Golgi, madurar y luego dar lugar a la creación y a la multiplicación de este virus con virus totalmente competentes, al igual que el que ingresó a la célula, ¿sí? Entonces, generalmente, estos virus ingresan a las células de nuestro sistema inmunitario. Les quiero contar que el dengue, me voy a enfocar en el dengue porque es una enfermedad, como les indiqué, que tiene altos índices en nuestro país, en Ecuador. El dengue tiene 4 serotipos, ¿sí? El serotipo 1, el serotipo 2, el serotipo 3 y el serotipo 4. Entonces, generalmente, las personas que se infectan del primer serotipo tienen el cuadro clínico con la sintomatología que les presenté, una febrícula, una fiebre alta también, en muchos casos, dolor de cabeza, náuseas, vómito, dolor de articulaciones, entre otros, ¿sí? Entonces, la persona, una vez que se infecta, se presume, hasta ahora se piensa en la ciencia con distintas evidencias, que una vez que se infectó de un serotipo, o sea, el 1, el 2, el 3 o el 4, ya no se va a infectar de este serotipo otra vez. Pero ¿cuál es el riesgo de mortalidad de esta persona? Muchas veces estos 4 serotipos están circulando en la misma zona de infección. ¿Cuál es el riesgo? Que si esta persona se infectó, por ejemplo, con el serotipo 1 hace 5 años y ahora se infecta con el serotipo 3, ¿sí? Que puede llegar a ocurrir, el sistema inmunitario va a activar las células inmunitarias para reconocer este serotipo 3, pero como tiene las suficientes diferencias
como para ser neutralizados por las células de nuestro sistema inmune, el sistema inmunológico lo que va a hacer es a tener una respuesta extremadamente agresiva, ¿sí? Entonces vamos a tener una sobreexpresión del sistema inmunitario. En lugar de causarnos defensa, va a tratar el cuerpo de defenderse, pero va a tener una sobreexpresión del sistema inmunitario. Algo como lo que ocurre ahora con el SARS-CoV, ¿no? Que los fallos pulmonares ocurren por una sobreexpresión del sistema inmunitario. Por eso a los pacientes que están graves, poniendo un paréntesis aquí, se les trata muchas veces con dexametasona, que es un corticoide para inmunodeprimir a la persona, ¿no? Entonces, algo así ocurre acá. Entonces se sobreexpresa el sistema inmunitario, pero aquí el virus, como el virus entra al sistema linfático y está circulando en la sangre, entonces la afección va a ser a nivel de vasos sanguíneos. Sí, lo que ocurre en los vasos sanguíneos es los extremos de los vasos sanguíneos se van a debilitar, va a haber un ataque fuerte, lo que va a producir un sangrado en la persona, muchas veces de la boca, de nariz, del tubo digestivo, la sangre que circula por nuestro cuerpo se va también a ir a veces hacia los pulmones, hacia muchos lugares, causando un cuadro hemorrágico, ¿sí? Y muchas veces todo este cuadro clínico que les he mencionado lo que hace es disminuir, provoca una baja en la persona, obviamente, de la presión arterial, por toda esta parte que se compromete de la persona infectada, por segunda ocasión, como les digo, y puede llegar a causar un shock, ¿sí? Un shock en la persona y causarle la muerte. Entonces, esto es lo que se conoce como el dengue hemorrágico, que es el cuadro grave de esta enfermedad y que ocurre en los países, en Ecuador, Latinoamérica y en otros países del mundo, tropicales, subtropicales. Bueno, aquí está un mapa que hemos recopilado, ¿sí? Del virus del dengue en Ecuador, con los miles de casos y donde hemos comparado con 2015 y 2021, ¿sí? Como les dije en la tabla anterior, en 2015 hubo un brote que llegamos a los 42.499 casos. Acá les presento un mapa del virus del Zika, cómo está en el país. Entonces, el Zika para 2021 tiene 0 casos. ¿Por qué? Porque no se han detectado aquí serotipos como los que les explicaba del dengue y se piensa que las personas han adquirido inmunidad. No sabemos si esto cambie. Los virus generalmente están variando, tienen una tasa de mutación alta, bueno, depende de qué virus. Entonces, hasta el momento se reporta 0 casos en Ecuador, pero el brote más fuerte fue en 2017 con 3.183 casos. Y en distintas localidades de acá del Ecuador hay casos de niños que han nacido con microcefalias. Y aquí está el chikungunya, ¿sí? En 2018 se registraron 8 casos, ahora en Ecuador se registra 0 casos. Esto todo es sacado de los datos del Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, nosotros que hacemos investigación sabemos que hay casos de chikungunya, pero como les dije anteriormente, es muy difícil detectarlos por la similitud con los síntomas del dengue. Entonces, el triaje es complicado, a no ser que se hagan pruebas serológicas en la población, pruebas de sangre para detectar la presencia del virus, pero esto demandaría mucho gasto. Entonces, ese sería el adecuado diagnóstico, porque se confunde con el virus del dengue. Entonces, miren, aquí están los números de casos confirmados de dengue por provincia y por semana epidemiológica. Ustedes ven aquí en el mapa de Ecuador, sí, vamos representando con rojo la mayor incidencia de casos y con colores más tenues la menor incidencia de casos. Esto es recuperado del subsistema de vigilancia de alerta de enfermedades transmitidas por vectores del Ecuador. Ese mapa elaboró el Ministerio de Salud Pública y lo he usado, lo he tomado, lo he citado para esta presentación. Entonces, miren cómo estamos en Guayas, con 7.624 casos, ¿sí? Y está distribuido por todos tropicales, subtropicales, con distintas cantidades de casos. Aquí les quiero presentar para que tengan más datos sobre la importancia de estudiar estas enfermedades transmitidas por vectores y estos virus, principalmente, de los números de casos de dengue por semana epidemiológica desde el año de 2018 hasta 2021. Tenemos con color celeste 18, 19 con verde,
20 con amarillo y 21 con rojo, ¿sí? Entonces vemos cómo se ha ido comportando por semana epidemiológica, ¿sí? Quiero mencionarles que en 2020 el Ecuador no solo fue azotado, el Ecuador y el mundo no solo fue azotado por la pandemia de SARS-CoV-2, sino también fue azotado por un brote grande de dengue, como ustedes pueden ver aquí en la semana epidemiológica 10, ¿sí? Un brote fuerte de dengue que fue desatendido muchas veces. ¿Por qué? Porque la capacidad del sistema de salud estaba enfocado a responder a la pandemia de SARS-CoV-2. Entonces, esto ocurrió y se dio también casos de una coinfección de dengue y de SARS-CoV que ocurre muchas veces con los virus. Aquí les presento los casos de dengue por grupo de edad y sexo, igual si es de su interés. ¿Sí? Entonces vemos que hay una prevalencia de 20 a 49 años. Sí, esto muchas veces se especula. ¿Por qué? Porque estamos hablando de población joven que tiene movimiento alrededor de los lugares, movimiento por trabajo o por cualquier otra razón, entonces está más vulnerable a contagio. Una vez dada esta introducción, espero a las personas que no conocían les haya quedado claro la parte del rol del vector Aedes aegypti en la transmisión de estos virus y principalmente el virus del dengue, y espero hayan podido aprender o ampliar su espectro de conocimiento de estos virus y de estas enfermedades tropicales que aquejan a nuestros países y principalmente, lamentablemente, a las zonas pobres de nuestros países. Ahora les voy a hablar del tema de esta presentación, que son los dos haplotipos de Aedes aegypti detectados con el gen, como les dije, mitocondrial ND4 en 3 regiones de Ecuador. Esto fue realizado por la Gestión de Investigación, Desarrollo e Innovación del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública. Entonces, para este estudio se colectaron individuos Aedes aegypti desde el año 2003, ¿sí? Como ustedes pueden ver en los datos, hasta el año 2018. Se recopiló los datos de individuos de varias colectas. Entonces, ¿qué es importante mencionarles aquí? Que no importa la fecha de colecta de los individuos, porque vamos a trabajar con ADN. Entonces, cuando nosotros trabajamos con ARN, sí es importante preservar el individuo o la muestra que queremos detectar en medios especiales y en temperaturas bajas. Entonces, en este caso, lo que queríamos es buscar ADN en individuos. Entonces, recopilamos. Tenemos nosotros depósitos, un museo en la Colección Nacional de Vectores Artrópodos de aquí del país. Entonces recopilamos datos de la colección y de distintas colectas y de distintas provincias del Ecuador. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos a la Amazonía, ¿sí? Tenemos localidades como Francisco de Orellana, Macas, Nueva Loja, Puyo, Tena. Tenemos a Galápagos también, a Santa Cruz y San Cristóbal, estas 2 islas grandes. Tenemos a la costa, Babahoyo, Borbón, Cumandá, Esmeraldas, Guayaquil, Lita, Machala, Manta, Quinsaloma y Santo Domingo. Entonces el número de muestras fue variable aquí porque fue las muestras que teníamos disponibilidad y de las que tuvimos recursos para secuenciar, porque todo el proceso de biología molecular hasta llegar a la secuenciación es caro para nosotros como Ecuador y para otros países también de América Latina, por los reactivos y los costos. Entonces, aquí el proceso, antes de llegar a la biología molecular, lo que queremos es tener los individuos, identificarlos, como les dije, a través de esta lira. Entonces, lo que se hace es, y se hizo para esto durante estos años, es recolectar adultos. Para recolección de adultos hay un sinnúmero de trampas. Nosotros utilizamos una trampa de tipo Prócopa, que es un aspirador que aspira en las casas los mosquitos. Generalmente los mosquitos están posados en lugares oscuros porque son fotofóbicos. Entonces nosotros visitamos a las casas durante todos estos años para ir recolectando los mosquitos. Caen de todo tipo de mosquitos y nosotros separamos, identificamos a los individuos de interés. Hacemos recolección de adultos y también hicimos recolección de inmaduros. Como les dije, muchas veces se puede recolectar huevos, se puede recolectar larvas o pupas que están en criaderos acuáticos para llevarlos al laboratorio, hacer que estos huevos eclosionen, que estas pupas lleguen a su estadio adulto, lleguen a ser Aedes aegypti y luego identificarlos, clasificarlos y transportarlos.
Entonces, ese es el proceso: recolección de adultos, recolección de inmaduros, identificación, clasificación, transporte y finalmente el depósito en la Colección Nacional de Vectores Artrópodos. Esa es la parte de taxonomía de insectos vectores. Luego lo que hicimos es extraer y cuantificar el ADN. El kit que usamos y el que tenemos, que nos ha dado muy buenos resultados y mucha fiabilidad, es el kit de extracción DNA Easy Blood and Tissue de Coyagin. Este kit tiene una columna de sílice que nos permite secuestrar el material genético y tiene distintos pasos que están indicados acá abajo. Igual yo supongo luego les pasarán la presentación para que puedan observar. Pero lo importante de este kit es que nos da muchas veces material genético de alta calidad. ¿Sí? Siempre la concentración depende de la muestra, entonces nosotros aquí utilizamos de algunas localidades individuos enteros para extraer el material genético y de algunas otras, porque no teníamos mucha cantidad de individuos en la colección, utilizamos patas. Entonces hemos estandarizado protocolos para esto y este kit funciona perfectamente. A veces hacemos adaptaciones distintas con nitrógeno líquido para una maceración mecánica inicial y luego ya ingresamos a los distintos pasos que están en el inserto de este kit. Solo es cuestión de seguir el inserto, ¿no? Entonces, esta lisis mecánica que hacemos con el nitrógeno líquido nos ha ayudado en este paso de acá de trituración de los individuos, porque siempre los individuos, insectos, tienen estructuras quitinosas y es difícil romperlos, porque la idea, como ustedes conocen, es llegar a las células, a encontrar el material genético, a aislar el material genético. Entonces, posterior a esto, se hizo PCR convencional, ¿sí? PCR convencional, electroforesis, y los amplicones de PCR convencional se enviaron a secuenciar a la empresa de Macrogen. Sí, esta empresa da un buen servicio. Nosotros recomendamos siempre que se envíen muestras a secuenciar, enviar la parte forward y reverse de la secuencia. ¿Por qué? Porque podemos armar una secuencia consenso y en caso de que alguna lectura nos venga un poco mala o no con tanta calidad, podemos determinar cuál es la base que queda en la secuencia consenso y con eso encontrar la identidad de nuestro individuo, ¿no? Entonces, hicimos del total de estos individuos, que fueron 137, todo este proceso hasta llegar a la secuenciación, ¿sí? Para esto, nosotros empleamos el software de Genius Prime. Este software les recomiendo para las instituciones en las que trabajen y para las personas que ya trabajan con este software. Este software tiene una amplia plasticidad para hacer análisis. Entonces, una vez que nosotros enviamos a secuenciar las muestras, nosotros enviamos los amplicones, nosotros lo que recibimos es los archivos en formato FASTA. Estos archivos pasan a Genius Prime, un proceso de limpieza, de generación de la secuencia consenso, como les digo, y de alineado, ¿sí? Para llegar a entender y saber la identidad de los individuos. En este artículo, nosotros hemos producido una red de haplotipos, ¿sí? En este programa PopArt. Este programa PopArt es súper fácil de utilizar y cualquier persona que quiera utilizar y no sepa puede contactarme. Yo puedo darle tips o enseñarle a utilizar este programa con todo gusto. Todos estos programas son manejables y fáciles de usar y hay tutoriales en internet también donde se puede aprender. Este programa lo que nos hace es agrupar en círculos. Sí, ya van a ver ustedes los resultados del uso de las secuencias en este programa, agrupar en círculos las secuencias idénticas y se pueden ir armando redes de haplotipos. Es decir, si yo tengo secuencias de individuos que tienen exactamente los mismos pares de bases, van a estar en una bomba. Pero si por ahí hay otro grupo que tienen 3 mutaciones, van a estar en otro círculo. Otro que tiene 8 mutaciones van a estar en otro círculo y eso nos da la red de haplotipos de PopArt, que ya les voy a presentar los resultados. Hicimos también un análisis filogenético en RAGS-ML para máximo likelihood o máxima verosimilitud y también un análisis de inferencia bayesianas utilizando Mr. Bayes. Sí, todo esto se realizó en la plataforma de Cypress. Igual la plataforma de Cypress es una maravilla para su uso. Yo lo recomiendo porque tiene distintas herramientas bioinformáticas para procesar información y para realizar distintos análisis. Entonces, si nosotros cogemos Mega, que es lo convencional y lo fácil, y hacemos un árbol de máximo likelihood, se nos puede demorar
Por ejemplo, si usamos genomas enteros, se nos puede demorar semanas con la computadora prendida. Entonces, hay que tratar de buscar plataformas y servidores como Cypress que nos ayudan a procesar la información más rápido. Entonces, una vez que hicimos los análisis filogenéticos, siempre nosotros hacemos dos algoritmos, son algoritmos estadísticos, ¿sí? Para poder ver y tener un árbol final, un árbol filogenético de alta calidad y que nos asegure la, la divergencia de nuestros individuos. Ya les voy a presentar los resultados de esto. También usamos este software, el DNA-SP, ¿sí? Este es un software donde se puede analizar polimorfismos y se puede analizar también poblaciones. Aquí se puede analizar haplotipos presentes, diversidades nucleotídicas, que ya les voy a presentar igual los resultados de este artículo. Y finalmente utilizamos este software llamado Arlequin, en donde nos ayuda a hacer análisis de poblaciones de una MOVA, análisis de varianza molecular y algunos test, como el test de Tajima y otros test de neutralidad, que es para poblaciones específicamente, que les voy a indicar nuestros resultados en este artículo. Miren, aquí está lo que les decía del PopArt. Entonces, PopArt nos generó esta red de haplotipos. Juntamos las 137 secuencias, juntamos en este programa y nos dijo que cierta cantidad de secuencias, ¿sí? 88 secuencias se nos unió al haplotipo, a este haplotipo que nosotros le llamamos acá en el país como haplotipo 1. ¿Sí? La gente en sus estudios dan denominaciones generalmente del 1 en adelante, en números seguidos, va del 1 a veces al 10, al 20, depende de los haplotipos que encuentren en estos genes conservados que se utilizan como marcadores moleculares. Entonces nosotros encontramos en el haplotipo 1 88 secuencias y haplotipo 2 49 secuencias. ¿Por qué lo llamamos haplotipo? ¿Sí? Como les dije antes, el haplotipo 1 va a tener en todos estos pares de bases un patrón. Entonces, el patrón establecido en 88 individuos fue con estas bases nitrogenadas. En la posición 31 con la T, en la 91 con la C, en la 100 con la T, en la 109 con la A, 148 con la T, 193 con la T, 226 con la A, 241 con la A. ¿Sí? Esto fue un patrón que se estableció idéntico en estas 88 secuencias que forman parte de este grupo. Mientras que el haplotipo 2 tuvo variación en estas 8 posiciones, como ustedes pueden ver. La T por la C por la T y así sucesivamente. Entonces, esto nos hace llamarlo haplotipo 2. Si tuviéramos un grupo de secuencias que tengan otra variación, aquí o en otro lugar, podría ser haplotipo 3, haplotipo 4. Entonces, analizamos tantas secuencias, pero solo encontramos estas variaciones en 88 para haplotipo 1 y estas en 49 para el haplotipo 2. ¿Sí? Hicimos nosotros un mapa, este mapa es súper chévere, está en la publicación, igual pueden leerlo y accederlo. Este mapa hicimos de la distribución en Ecuador de estos haplotipos, ¿sí? Entonces, el haplotipo 1 está marcado con color negro y el haplotipo 2 con blanco, ¿sí? Vamos formando pasteles proporcionales. En tal localidad tenemos más del haplotipo 1, más del haplotipo 2, ¿sí? Entonces vimos, esto es importante, vimos que alrededor del país, miren, en Galápagos, a pesar de San Cristóbal no haber encontrado el haplotipo 2, en Santa Cruz hay el haplotipo 1 y el 2. ¿Sí? Y en distintas localidades están los dos haplotipos. Entonces vemos que los dos haplotipos están distribuidos en varias localidades alrededor del país. Está desde la costa hasta la Amazonía y hasta la región insular. Igual a esta parte de los Andes, como es Cumandá. ¿Sí? Esta es una parte de los Andes, también están los dos haplotipos distribuidos. Entonces vemos en este mapa que los dos haplotipos se distribuyen por todo el país. Sin embargo, podemos ver una tendencia más dominante del haplotipo 1, como ustedes pueden ver. Si vemos el haplotipo 1, está presente en todas las localidades de estudio, ¿sí? Sin embargo, el haplotipo 2 no, está en algunas, unas más que otras, ¿sí? Muchas veces esta proporción puede depender del número de secuencias que logramos obtener, el número de individuos que logramos secuenciar. Entonces podemos ver que el haplotipo 1 es realmente dominante en el país. Y eso nos demuestra las 88 secuencias versus las 49. Bueno, sabemos eso de Ecuador, pero ahí nos surgió una pregunta de investigación. Sí, pero ¿cuál llegaría primero?
Sí, porque estos son probablemente introducciones de Aedes aegypti, que tiene su origen en el África, el Albopictus tiene su origen asiático, entonces probablemente son introducciones de otros países. Entonces, eso nos llevó a hacer un análisis filogenético, como les digo, con inferencia bayesiana y con máxima verosimilitud, que son dos algoritmos. Y tenemos esta parte de aquí. No se ve con tanta claridad los países, pero quiero indicarles esto. Se forma un solo clado, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos analizando individuos de una misma especie, no estamos analizando especies diferentes. Entonces, aquí solo se está analizando un árbol con la variación y los haplotipos que existen a nivel mundial. Entonces, se recopiló información de muchos países. Sí, muchas veces hay secuencias. Si vamos al NCBI, utilizamos el NCBI para recopilar información. Hay secuencias, un montón de secuencias, por ejemplo, de Brasil. Sí, pero lo que nosotros hicimos es hacer análisis para seleccionar una sola secuencia como tipo de cada haplotipo, ¿sí? Entonces, de esto podemos ver, miren, esto es interesante, en la parte de divergencia acá, que el haplotipo este de Ecuador, perdón, la secuencia esta de Ecuador, que corresponde al haplotipo 1, apareció antes. ¿Por qué sabemos esto? Porque nosotros utilizamos y siempre hacemos un árbol con un outgroup, que es el Culex quinquefasciatus, que es una especie, es un culícido, pero es un género y una especie diferente a la Aedes aegypti, ¿no? Entonces, este es nuestro outgroup, y aquí vemos que de este outgroup sale primero el haplotipo 1, ¿sí? Está Ecuador. Este está emparentado, es idéntico, porque se forma un peine, como ven ustedes en el árbol. Este es idéntico a Colombia, Bolivia, Brasil y algunas otras localidades, igual Guinea, Camerún, Perú. Entonces, ahí se puede ver que la introducción puede venir de los países vecinos. Y esa es la importancia de comprender la introducción en base a esta red vial que les presenté yo, donde puede introducirse, como les decía, por parte fluvial o puede ser parte terrestre o por distintas vías, por el comercio de nuestros países, ¿sí? Muchas veces pueden venir los individuos en contenedores de agua. Entonces vemos que el haplotipo 1, que es más abundante en el país, es el primero que aparece en el árbol filogenético, ¿sí? Es como que el más antiguo, así le podemos llamar. Miren, el haplotipo 2 está ubicado acá. Miren, hubo varios eventos de divergencia, distintos clados se han formado, y el haplotipo 2 está formado distintos clústeres, perdón, en este clúster. En este clúster 2 está el haplotipo 2 de nuestro país. Entonces vemos que es más nuevo en relación al análisis de secuencias de nuestro álbum, ¿no? Entonces este es más nuevo y igual este está emparentado con Brasil, México, Colombia y Perú. Entonces estos países que son fronterizos de Ecuador pueden ser los focos de introducción de estos individuos. E igual en Perú, Colombia, pueden ser sus países vecinos y así hay una conexión de red para la introducción de estos insectos vectores. ¿Sí? Es lo que nosotros estamos hipotetizando de nuestros resultados, los resultados que hemos obtenido ahora. Entonces, todos estos valores se van presentando de acuerdo a lo que nos sale en el árbol filogenético. Un valor de 1 siempre confirma los datos. Yo sugiero presentar los datos así. ¿Sí? Pues se puede presentar inferencia bayesiana en la parte superior, que da los datos de probabilidad posterior, y el bootstrap, que dan los datos de máximo likelihood o máxima verosimilitud. Entonces se puede presentar así. Si es que no comparten la misma idea estos algoritmos, porque son algoritmos estadísticos, se puede dejar solo un número. Siempre se ponen números mayores a 0,5, que son los que dan soporte a lo que estamos explicando, ¿sí? Entonces, eso es lo que explicamos en este árbol. Un haplotipo más primitivo, se puede decir, y el segundo que puede haber sido generado por eventos evolutivos en poblaciones a nivel mundial. Ahora para ir culminando, les presento esta tabla. Sí, es una tabla presentada también en el artículo, una tabla que compara a nuestro haplotipo con haplotipos de algunos artículos. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, en artículos que se reportan haplotipos para América, Asia y África, le llaman 15, le llaman haplotipo 15 al 1, 5 al 2. Como les digo, esto depende de qué vayamos encontrando. Si nosotros le llamamos haplotipo 1, ¿por qué? Porque es el más abundante. Al otro 2, porque era el segundo que tuvimos. No tuvimos un tercero, un cuarto, pero se va dando así la nomenclatura. Entonces, es importante ver que es idéntico, perdón, al haplotipo 15 de estos artículos publicados en América, Asia y África. Los artículos pueden encontrarlo en el paper o en las referencias al final.
y el haplotipo 2 es igual al haplotipo 5 de estos continentes. Igual acá podemos ver distintas localidades, como pueden ver ustedes, países de América Latina, que han reportado ya estos haplotipos y cómo los han llamado en sus artículos. Esto es más una referencia para cuando buscamos y no sabemos dónde están los haplotipos de Ecuador. Bueno, esto hicimos en el programa DNASP que les decía que hace algunos análisis. Entonces aquí se ve el número de localidades clasificadas por Amazonía, insular y la costa. Entonces, aquí está el número de muestras. Ustedes pueden ver de las 137 muestras. Entonces, miren, Guayaquil tenemos 40, pero hay lugares donde tenemos 3, 2. Entonces, esa puede ser la razón a veces para no encontrar dos haplotipos, ¿no? Porque falta mostrar en esas localidades, pero lo que estamos concluyendo es que están distribuidos estos dos haplotipos a nivel del país. Entonces aquí se ven los análisis de acuerdo al número de secuencias de diversidad de haplotipos, acá la diversidad nucleotídica, sí, que es importante presentarlo. Y aquí tenemos unos test de neutralidad, ¿sí? Entonces, estos test de neutralidad es importante verlos. ¿Por qué? Porque cuando se corren estos test, nosotros vemos a los valores que tienen letra como significantes. Entonces, bueno, independientemente de analizar localidad por localidad, que puede depender mucho de las secuencias que tengamos, vamos a analizar el resultado del total de poblaciones que tenemos. Entonces, este es el test de la D de Tajima, es un test de neutralidad, y este es el test F de FU, para que me entiendan así en pocas palabras. Lo que miden es, estos test es la población, saber si la población se está contrayendo, está teniendo contracciones o se está expandiendo. Entonces, cuando tenemos resultados significativos, podemos hipotetizar que la población está viendo una contracción en la población, ¿sí? En la población alrededor de Ecuador. Para eso nos sirven estos test. Luego tenemos las distancias genéticas. Nosotros aquí en Arlequín lo que hacemos es igual ingresar las coordenadas de cada una de nuestras localidades de estudio, las coordenadas y las secuencias para que nos analice el programa Arlequín. Entonces, ¿qué nos dicen estos valores FST? ¿Sí? Entonces vemos la comparación entre localidades, ¿sí? Hemos puesto estas localidades como representantes de distintas regiones. ¿Por qué? Porque son las que más secuencias tienen. Entonces vamos viendo que nos van generando valores de FST. Es igual acá. Vemos el valor significativo, como acá, una comparación entre Lita y Cumandá es significativo, y una comparación entre Machala y Lita es también significativo. ¿Qué nos quiere decir eso? Que hay, que las distancias genéticas son altas y que hay una mayor diferenciación genética entre Cumandá y Lita, entre los individuos de Cumandá y Lita, y entre Lita y Machala, ¿sí? Entonces acá, como les digo, a nivel de secuencias tenemos dos haplotipos nada más, están distribuidos en distintas localidades, pero acá ya nos mide también la cuestión de las coordenadas. Entonces esto nos dice que hay una mayor diferenciación genética y que la población de Lita puede estar teniendo más aislamiento geográfico. Y esto ocurre porque Lita es una localidad que está en la provincia de Imbabura, ¿sí? Y que está alejada de las demás localidades. Para llegar a Lita, uno tiene que pasar Ibarra y tiene que irse vía a Esmeraldas para llegar a la localidad de Lita, Cachaco, Guadual, que son otras localidades que están ahí, que las estamos estudiando. Entonces, eso es lo que podemos encontrar del análisis de genética de poblaciones en este artículo. Bueno, para concluir la presentación, quiero indicarles que cuál es la importancia de encontrar dos haplotipos. ¿Sí? Si bien estamos encontrando, bueno, en genes conservados, ¿sí? En genes mitocondriales, marcadores mitocondriales, del gen ND4, que es un gen de la enzima NADH deshidrogenasa, su unidad gamma de los mosquitos. También encontramos esta diferenciación de haplotipos 1 y 2, esta variación de polimorfismos en genes de COI, ¿sí? Entonces, no hemos hecho análisis con genes nucleares, decidimos publicar con estos dos genes. Se puede hacer también con genes nucleares, que también sirven como marcadores,
Hay mucha discusión en la ciencia, muchos sugieren el COI, muchos sugieren solo el ND4, otras personas sugieren solo nucleares, otras personas una combinación de los dos, pero bueno, nosotros hemos tenido un soporte de dos genes mitocondriales para dar lugar a estos dos haplotipos. Y reitero, ¿cuál es la importancia de tener dos haplotipos en el país? Que si genes conservados están cambiando, no, es importante hacer estudios a nivel de ya de genomas, a nivel de secuenciación masiva de genomas, para entender qué está pasando. Probablemente el haplotipo 1 o el 2, estamos lanzando hipótesis, ¿no es cierto? El haplotipo 1 o 2 tienen genes de resistencia a insecticidas, por ejemplo, o tienen una mayor competencia como vectores. Hay muchos estudios a nivel de vectores y a nivel de genómica, se pueden sentir más atraídos por el hospedero, pueden tener algunas otras características que les dan competencia. Entonces, es el llamado a investigar en estas. Sabemos ya que hay dos variaciones y que ha habido dos introducciones acá en el país y que están distribuidas a nivel de país. Entonces, es el llamado a realizar más estudios en estos insectos para entender su comportamiento. ¿Y para qué? Para poder controlarlos, porque si no controlamos al insecto vector, la enfermedad va a seguirse transmitiendo. Actualmente ya existe una vacuna del dengue, pero esta vacuna del dengue ha entrado en mucha controversia. ¿Por qué? Porque hay veces que se ha puesto esta vacuna a poblaciones que no se han infectado nunca y luego cuando alguno de los serotipos del dengue les infectó, les causó un dengue hemorrágico. Entonces hay mucha controversia en usar esta vacuna del dengue. No hay un tratamiento eficaz para el dengue, se lo trata así con antiinflamatorios como ibuprofeno, el cuadro de fiebre se lo baja con paracetamol, pero hasta ahí. Entonces nuestras poblaciones en el país, en Ecuador y en Latinoamérica y a nivel mundial siguen siendo azotadas por estas enfermedades. Entonces, he allí la importancia de estudiar los insectos transmisores de estos virus y hacer estudios, yo recomiendo, a nivel de genomas. Sí, los genomas de estos son súper grandes. Ahora trabajamos con SARS-CoV que tienen nada más que 29.000, 30.000 pares de bases. Sin embargo, estos insectos ya llegan a la 1.5 gigas, entonces se necesita ya implementar en el país tecnologías de secuenciación, de próxima secuenciación, de Next Generation Sequencing, para poder estudiar ya regiones grandes de los genomas de estos insectos y saber cómo se están comportando y en qué lugares hay que controlarlos con más dedicación, con programas más fuertes. A qué el haplotipo 1 quizás es más competente que el haplotipo 2, no sabemos, pero dejamos con este estudio y con esta presentación las preguntas abiertas para ampliar el espectro de investigación que necesita el país, porque el país es azotado anualmente por distintas enfermedades tropicales. Les agradezco mucho, ha sido un placer dirigirme a ustedes y estoy presto a responder cualquier pregunta o inquietud.